¿ya? Pero eso, ¿ya? Tenemos, ay, creo que sonó acá, ¿no? A ver, sí, vamos a admitir acá a sus compañeros, ¿ya? Eh, entonces, siguiendo con el ejercicio, ya nos dice que ese agitador tiene de largo 7,2 pulgadas, que es para nosotros, que eso es lo que le llamamos. En OP1 ya hemos visto igual la agitación, ¿no ve? Es nuestro diámetro del agitador en sí, ¿ya? El diámetro del agitador. A ver, vamos a citar a alguien más por ahí, ¿ya? El diámetro del agitador. La altura de momento no nos va a servir mucho, la distancia respecto al fondo tampoco nos va a ayudar de mucho de momento. La velocidad del agitador es 125 revoluciones por minuto, eso es velocidad de agitación, ¿no? Revoluciones, ¿ya? Revolución nos dice que es de 125, ¿ya? Revoluciones por minuto, ¿ya? El recipiente se llenará a una altura de 10 pulgadas con un licor acuoso, ¿ya? Entonces, se va a llenar esto, ¿hasta qué punto? Se va a llenar, dice, hasta una altura, ¿ya? Se va a llenar hasta una altura de, este, de 10 pulgadas, ¿ya? Hasta una altura de 10 pulgadas. Tal vez eso sí va a ser un dato que no sea útil, ¿ya? Entonces la altura del líquido, en este caso eso, ¿ya? Va a ser de 10 pulgadas, ¿ya? 10 pulgadas. Esa altura del líquido, ¿ya? Esta altura del líquido va a ser 10 pulgadas, ¿ya? Con un licor acuoso, nuestro fluido entonces va a ser licor acuoso, ¿ya? Ese va a ser nuestro fluido, licor acuoso, a 150 Fahrenheit, ¿ya? A una temperatura de 150 Fahrenheit, ¿ya? 150 grados Fahrenheit. ¿Qué más? Que requiere la adición de 32.600 BTU hora, ¿ya? Entonces eso es flujo de calor, requiere un flujo de calor de 32.600, ¿ya? BTU por hora, ¿ya? BTU por hora. ¿Qué más? Para suministrar el calor de la reacción endotérmica y mantener la temperatura, ¿ya? Entonces la reacción de formación de licor acuoso dice que es una reacción endotérmica, ¿ya? O sea que necesita energía, ¿ya? Necesita, o sea, consume energía. ¿Ya? En vez de desprender energía, consume. Entonces va a tender a enfriarse, ¿ya? Entonces, pero para mantener la temperatura es que nosotros tenemos la chaqueta, ¿no ves? Entonces, para suministrar el calor de la reacción endotérmica y mantener la temperatura, debe suministrarse un factor de obstrucción, ¿ya? De 0,005. ¿A qué temperatura deberá alimentarse el vapor por la chaqueta? Dice. ¿Ya? Entonces, la tubería externa va a cumplir la función como si fuera una chaqueta. ¿Ya? Es como que por acá va a ingresar tal vez vapor y por la otra parte va a salir tal vez el, como líquido, ¿no? Capaz por acá, por esta parte va a ingresar en la chaqueta vapor y en esta otra parte va a salir como líquido. ¿Ya? En esta otra parte va a salir como líquido. ¿Ya? Como líquido. ¿Ya? Porque dice, ¿a qué temperatura debe alimentarse el vapor por la chaqueta? Entonces nos pide encontrar esa temperatura de vapor. ¿Ya? Esa temperatura de vapor nos pide. ¿A cuánta temperatura se suministra ese vapor? ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí en la recolección de los datos. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro de momento? Vamos a ver si no hay nadie para aceptar. No hay nadie. ¿Ya? Bien. Ahora, eh, ¿qué más? A ver. ¿Cómo podemos encontrar nosotros la temperatura del vapor? ¿Dónde tenemos involucrado en las fórmulas de tanque enchaquetado? Tenemos la ecuación de diseño, ¿no? Que no cambia mucho respecto a los demás intercambiadores de calor, ¿ya? Porque nos dice que es el coeficiente de diseño por el área de transferencia de calor por delta T, ¿no? Pero en este caso, delta T, que es la fuerza motriz, ¿ya? Para nosotros ya viene a significar otra cosa, ¿no? Ya no es como en tubo y coraza, que era la media logarítmica de como si fuera un intercambiador de doble tubo, pero en contracorriente, por un factor de corrección. En este caso es directamente igual a la diferencia neta de temperatura, ya que sería la temperatura mayor, en este caso la temperatura del vapor, menos la temperatura, si no me equivoco, le llamamos con el subíndice infinito, ¿ya? Pero ¿por qué lo llamamos así? ¿Por qué esta vez es así? Porque se supone que en un tanque enchaquetado idealmente nosotros suministramos ya sea vapor o algún fluido refrigerante, pero ya sea un fluido caliente o un fluido frío por la chaqueta, lo que suele suceder es que nos transfiere calor latente, ¿ya? Porque
Esa es la finalidad en sí. Ya si fuera un refrigerante, ingresara tal vez como vapor y saldría tal vez como líquido. En el caso de un fluido caliente también, ¿no? Ingresa como vapor, sale como líquido, pero la fuerza neta de temperatura es eso, ¿ya? O sea, el cambio de fase se efectúa a temperatura constante, es por eso que solamente aparece temperatura de vapor, porque acá la temperatura del líquido idealmente va a ser la misma que la del vapor. Y con T infinito, que T infinito viene a ser la temperatura de la solución en el tanque en sí, ya en este caso del licor acuoso, nosotros lo que hacemos es, eh, como tenemos el agitador, ¿cuál es la finalidad del agitador? Darle uniformidad a todo el tanque, ¿ya? O sea que la temperatura va a ser la misma, ya sea en el punto acá arriba o en el fondo, ya va a ser lo mismo. Sucede lo mismo en una reacción química, ¿no ve? El agitador, ¿qué es lo que hace? Hace que las concentraciones sean iguales en todos los puntos. ¿Cómo se llama eso? Le da uniformidad, ¿ya? Es uniforme en todos los puntos, ¿ya? O sea, no importa si medimos temperatura acá o medimos temperatura aquí al fondo o aquí al medio, la temperatura va a ser la misma. ¿Debido a qué? Debido a la agitación, ¿ya? Muy bien. Entonces, es debido a eso que T infinito viene a ser un valor considerado constante, ¿ya? Al igual que la temperatura del fluido que va por la chaqueta, ¿ya? Es por eso que delta T en este caso ya no es una media logarítmica, sino que es una simple diferencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ya acá para poder encontrar temperatura de vapor? Porque esto es lo que tenemos que encontrar, ¿no ven? Lo vamos a colocar en rojo. T infinito ya es dato, nos dice que el licor acuoso se encuentra o tiene que mantenerse a 150 grados Fahrenheit, ¿ya? T infinito ya es dato. En el caso de el U sub D, el U sub D no lo tenemos, ¿ya? El área de transferencia de calor, tal vez sí lo vamos a poder calcular, porque fíjense que tenemos diámetros, tenemos altura, tenemos todo, ¿ya? Tal vez de alguna forma vamos a poder calcular el área. Y el delta T ya es esto acá que hemos desglosado, que precisamente es donde tenemos la incógnita del problema, ¿ya? El flujo de calor, fíjense que ya es dato del problema. Necesitamos nosotros para poder mantener el licor acuoso a 150 Fahrenheit, necesitamos un flujo de calor constante de 32.600 BTU hora, ¿ya? A ver qué dicen por acá. La clase está diciendo, sí, se está grabando, ¿ya? Se está grabando. Luego, ¿qué más? Ya con eso tendríamos, ¿ya? Entonces, ven para dónde va a ir nuestro camino, ¿no ve? ¿Qué es lo que nos falta esencialmente? El UD, ¿no ve? ¿Cómo determinamos UD? Si no lo tenemos nosotros. Fíjense que tenemos un valor importante acá que nos dice el factor de obstrucción. El factor de obstrucción que viene a ser para nosotros las resistencias totales, ¿no ven? Las resistencias totales, que en este caso sería 0.005. ¿Ya? La suma de las resistencias por incrustación va a ser en este caso de 0.005. ¿Ya? Bien, como nos da a entender eso, ¿ya? Nosotros vamos a recordar la formulita que nos decía que el 1 sobre el factor de diseño, ¿ya? Sí, el coeficiente global de diseño es igual al, a 1, al inverso, ¿no? Del coeficiente teórico, que es el U sub 0, más la suma de las resistencias, que en este caso podemos anotarlo de esta forma, ¿no? La sumatoria de las resistencias. Entonces, como yo quiero conocer U sub D, porque lo necesito para poder conocer la temperatura del vapor, primero necesito conocer el RD, fíjense que es dato del problema, necesito conocer el coeficiente teórico. A ver, vamos a aceptar por acá a su compañero o compañera, ¿ya? Y vamos a continuar, ¿ya? ¿Cómo determinábamos entonces el coeficiente teórico, el U sub 0? Tenía una serie de pasos, ¿no ve? Primero teníamos que calcular Reynolds. Con Reynolds calculábamos, dependiendo si era laminar o turbulento, la calculábamos Nusselt. Y dependiendo, creo que Nusselt también estaba en función del tipo de agitador o del tipo de chaqueta que teníamos, ¿no ve? Entonces, una vez terminado Nusselt, ya podremos determinar el HIO, ¿no ve? O el HO, ¿no? Que es el coeficiente de convección, ya sea interno o que sea el externo referido a la superficie lateral interna de la chaqueta, ¿no ves? Eso es lo que llamamos el HI y el HIO, ¿no ves? Recuerden, ¿no ves? Recuerden que para la formulita para encontrar el U sub 0, ¿ya? Era, era el HIO, digamos, por el HI o el HO en este caso. HI o HO, después le cambiamos la nomenclatura, no pasa nada, ¿ya? Luego acá el HIO, lo mismo, pero como suma, ¿ves? ¿Se recuerdan eso? Esto es lo que tenemos que encontrar, ¿ya?
Que a ver, como primer punto, en el caso del vapor de agua, viene a ser un valor constante, ¿ya? ¿Cuánto es ese valor constante? Lo vieron en cátedra con el Inge, con el docente. ¿Cuánto es ese? En el vapor, vamos a poner acá, en el vapor de agua, nosotros el HIO no es necesario calcularlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al ser vapor de agua es un flujo conocido, es un flujo ya bastante utilizado, o sea, ya bastante estudiado igual. Entonces tiene un valor de 1500. ¿Ya? 1500 BTU, ¿ya? Hora, perdón, hora, pie cuadrado, ¿ya? Por grado Fahrenheit. ¿No ve? ¿Todos tienen ese valor? ¿Lo han visto en cátedra? Sí, ¿no ve? El HIO 1500 BTU hora, pie cuadrado grado Fahrenheit. ¿Ya? Pie cuadrado grado Fahrenheit. O no lo tienen. Pero esto es solo en casos de ¿qué? De que el fluido sea vapor de agua. ¿Ya? Solamente en esos casos aplica esto acá. ¿Ya? Solamente en esos casos. Entonces, a ver, hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Todo claro? Bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos falta en sí nosotros? HI. ¿No? Pero para determinar HI, recuerden los pasitos, ¿no? Primero Reynolds, luego, dependiendo si es laminar o turbulento, calculamos Nusselt, y ya con Nusselt calculamos el HI. ¿No? El HI o el HO, anoten si quieren. Ya quiero recordar que HO le colocábamos de, de subíndice, ¿ya? O el H0, ¿ya? H0, ¿ya? Muy bien. Entonces el H0 es el que vamos a determinar, ¿ya? Porque recuerden que era, ¿cómo era la formulita? Nusselt a qué igual era, o el HO a qué era igual. Teníamos una formulita, ¿no ve? En donde nos decía que el Nusselt es igual, ¿ya? Nusselt era igual al H0 por el diámetro del tanque, ¿no ve? H0 por el diámetro del tanque, ¿ya? Sobre el coeficiente de conducción del material, ¿ya? El coeficiente de conducción. Entonces, de aquí, para encontrar H0, yo necesito conocer primero Nusselt. Pero para conocer Nusselt, yo necesito conocer primero Reynolds. A ver, es una escalera, ¿no? Para conocer esto, necesitas esto. Pero para conocer eso, también necesitas primero esta otra cosa, ¿ya? Es más o menos esa la mecánica, ¿ya? Entonces, para tanques enchaquetados o para tanques con agitación, tenemos nosotros una fórmula específica para el número de Reynolds, ¿no ves? Que primero vamos a aceptar acá a su compañero o compañera antes de que me olvide, ¿ya? Bien. ¿Qué más? El Reynolds entonces tenemos que es igual al diámetro del agitador, ¿ya? Diámetro del agitador al cuadrado, ¿ya? Por las revoluciones por la densidad, ¿ya? Por las revoluciones por la densidad sobre la viscosidad dinámica, ¿ya? Sobre la viscosidad dinámica. Ahora sí, ya todo esto se nos hace un poco más sencillo encontrarlo, ¿no? ¿Ya? Fíjense que ahí vamos a poder calcular Reynolds, ¿ya? Pero Nusselt, ¿cómo vamos a calcular teniendo Reynolds? Nusselt para tanques enchaquetados ya con agitador, ¿ya? Tiene una fórmula, ¿no? Nos dice que Nusselt también es igual a una constante A por el número de Reynolds, ¿ya? Elevado a una constante B, ¿ya? Por el número de Prandtl elevado a... Uy, perdón, a ver, que se pone loco esto acá. El número de Prandtl, que no sé por qué se coloca así, pero bueno, vamos a tener que colocarle, no sé, así. Número de Prandtl elevado a... ¿ya? Número de Prandtl elevado a un tercio, ¿ya? Perdón, a un tercio, ¿ya? Todo esto por, ya, por la viscosidad, que esta formulita seguro ustedes lo tienen, ¿no? Por la viscosidad, ¿ya? Sobre la viscosidad a la temperatura de pared. Todo esto elevado a una constante m, ¿ya? Todo eso elevado a una constante m, ¿ya? Tenemos de esta forma entonces, ¿ya? Vamos a ver si hay alguien para aceptar por acá. No hay nadie, ¿ya?
Bien. A ver qué dicen por ahí. Ya. Pero tenemos eso. Ya tenemos esa ecuación. Y para conocer Nusselt, ¿ya? Para conocer Nusselt necesitamos todo esto, ¿ya? Necesitamos Prandtl, viscosidad, ¿ya? ¿Para qué estamos viendo todas las ecuaciones que vamos a necesitar? Para irnos a tablas directamente, ¿ya? Entonces vamos a irnos de una vez a tablas, ya como estamos en sistema inglés, vamos a utilizar propiedades en sistema inglés, ¿ya? Que tenemos a 150 Fahrenheit, ¿no? Entonces 150 Fahrenheit, solamente necesitamos estos datos acá, ¿ya? Venimos por acá y vamos a seleccionar de acá, ¿ya? De aquí vamos a seleccionar nuestros datos, que nuestros datos en esta ocasión están ubicados aquí, ¿no? En 150. En 150 vamos a quitar el relleno y vamos a colocar un contorno, no, uno rojo, ¿ya? Y vamos a ampliarlo un poquito, ¿ya? Así, ¿ya? Entonces, de aquí vamos recolectando todo lo que se pueda, ¿ya? Vamos a ir recolectando todo lo que se pueda, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tener por acá densidad, ¿ya? Densidad, por ejemplo, aquí de una ya tenemos que nos dice que es igual a, en líquido, pero ¿por qué vamos a sacar del agua por si acaso? ¿Ya? ¿Por qué vamos a sacar del agua? Porque acá nos dice para un licor acuoso, ¿ya? Vamos a decir, ¿ya? Que ese licor acuoso va a ser prácticamente análogo a las propiedades del agua, ¿ya? No nos dice que, que lo consideremos de esa forma, ¿ya? Pero encontrar en tablas este, propiedades físicas de dicho licor, que ni siquiera nos especifica más cosas, ¿no? Si nos diera concentración o algo, todavía se podría hacer algo, pero en este caso solamente nos dice que es licor acuoso. Entonces nos resta decir, como su nombre lo dice, acuoso, vamos a decir que sus propiedades son muy similares a la del agua, ¿ya? Que sí es algo cierto, ¿ya? Las propiedades físicas no suelen cambiar considerablemente, al menos, ¿ya? Entonces solamente nos queda hacer eso, ya asumir como que las propiedades físicas del agua van a ser muy similares a las propiedades físicas del licor acuoso, ¿ya? Ok, eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Es por eso que yo me estoy yendo ahorita a tablas de propiedades del agua, ¿ya? Que en este caso, por ejemplo, densidad va a ser en líquido 61.19, ¿ya? Esto va a ser libra masa, bueno, libra si quieren para no confundirse, por pie cúbico, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos densidad, necesitamos también calor específico, puede ser, ya puede ser, de momento no vimos como que lo vayamos a necesitar. Conductividad térmica sí es un dato que necesitamos, así que vamos a ir copiándolo, ¿ya? Conductividad térmica entonces va a ser igual en la fase líquida, porque recuerden que es un licor acuoso, o sea, está en fase líquida. Entonces, como líquido es 0.381 unidades, va a estar en BTU, hora, pie, Fahrenheit. A ver. Ok, tenemos de esa forma, ¿ya? Tenemos ahí también viscosidad dinámica, ¿ya? Tenemos también por ahí viscosidad dinámica, que es igual a 1.040, 1.040, ¿ya? Unidades libra sobre pie, 1.040 libra sobre pie hora, ¿ya? Libra sobre pie hora. Número de Prandtl también lo vamos a necesitar. ¿En qué fase estamos nosotros en el ejercicio? En fase líquida, ¿no ves? Entonces el número de Prandtl va a ser igual a 2.73, ¿ya? Bien, ya con esto tenemos creo todos los datos. Vamos a admitir por acá, ¿ya? Pero ya con eso tendríamos, creo yo, todos los datos necesarios, ¿ya? Si ya nos llega a faltar algo, volvemos, ¿ya? Volvemos acá y calculamos algún dato, ¿ya? Muy bien. Ahora, ya teniendo eso, ¿ya? Podemos calcular nosotros tal vez Reynolds, ¿ya? Calculemos Reynolds entonces, que de todos modos es el primer paso a seguir, ¿ya? El diámetro de la ya dijimos entonces que va a ser 7.2 pulgadas, pero en pulgadas no nos sirve, ¿no? Necesitamos llevarlo a pies, ¿ya? Necesitamos llevarlo a pies, ¿ya? Entonces por acá coloquemos
diámetro del agitador, ya, que está ahorita en 12, ¿cuánto? A ver, 7.2 pulgadas. ¿Ya? El diámetro del agitador, 7.2 pulgadas, ¿ya? Sin olvidarnos que 12 pulgadas hacen un pie, ¿ya? Hacen un pie. Entonces, 7.2 entre 12 nos da 7.2 dividido entre 12 nos da 0.6. 0.6 pies de diámetro de agitador, ¿ya? 0.6 pies de diámetro de agitador. 0.6 pies. ¿Qué más nos falta transformar? La velocidad de rotación ya la vamos a ajustar. Reemplacemos. ¿Ya? Reemplacemos. Entonces acá va a ser 0.6 pies. ¿Ya? 0.6 pies. Venimos por acá. Y elevamos esto al cuadrado. ¿Ya? Velocidad de rotación es dato del problema. Tenemos por acá 125 revoluciones por minuto. Reemplazamos aquí. Ya, pero no nos sirve minutos a nosotros, ¿no ven? Nos sirve un minuto, son 60 segundos, ¿ya? En el caso de la densidad, vamos a utilizar densidad 61.19, ¿ya? Entonces acá 61.19 libras por pie cúbico, ¿ya? A ver qué dicen por acá. Sí, se está grabando. Se está grabando, ¿ya? Por este lado de acá tenemos que la viscosidad dinámica va a ser igual a esto de acá, 1.04. De esta forma, ¿ya? Veamos si se va todo minuto con minuto. Esta hora nos estorba, ¿no? Entonces capaz nos conviene pasar todo ahora mejor, ¿no? Sí, creo que sí nos conviene, ¿ya? Entonces esto de acá en vez de pasarlo a segundo vamos a pasarlo a hora, ¿ya? Entonces una hora tiene 60 minutos, ¿ya? Minuto se va con minuto, hora se va con esta hora de acá abajo, por extremos contra los medios con medios, libra se va con libra, pie sube arriba, pie cuadrado, pie cubo se va con pie cubo. ¿Ya? Entonces Reynolds nos va a dar ¿cuánto? Reynolds nos va a dar, enseguida lo notamos, ¿ya? Nos va a dar Reynolds 0.6 al cuadrado por 125 por 60 por 61.19, todo esto sobre 1.040, dándonos un Reynolds de 158.858.65 adimensional. ¿Eh? Muy bien, tenemos eso hasta ahí. ¿Ya? Tenemos hasta ahí el Reynolds. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más nos falta? Cuando tenemos Reynolds, ¿qué podemos calcular? Dijimos, podemos calcular Nusselt. ¿Ya? Y con Nusselt podemos calcular el HO, ¿ya? El H sub 0. Y ya con eso ya podemos calcular el U sub 0. ¿No? Ahí está la secuencia, por si acaso. ¿Ya? Entonces, lo primero a conocer es Nusselt con esta ecuación de acá, que tiene unas constantes, tiene la constante A, B y M. ¿De qué dependen esas constantes? Ya eso es un cuadrito que ustedes vieron en cátedra, que es este de acá. ¿Ya? En cátedra ustedes vieron este, ¿no ves? Según el tipo de agitador va cambiando el este. ¿Ya? Como acá nos dice que es de palas planas, ya son este agitador de paletas, ¿ya? Paletas es lo mismo que agitador de palas planas, ¿ya? Entonces tenemos eso ahí, ¿ya? Para palas planas, en un intervalo de Reynolds entre 300 y, cuando es por 5, recuerden que es 300.000. Entonces tenemos nosotros acá, entre esos valores, sí, ¿no? Fíjense que Reynolds nos dio 158.000. Entonces nos sirve eso ahí, ¿ya? Nos sirve. Esto acá lo copiamos por acá, por si acaso, ¿ya? Y calculamos ahora el Nusselt, ¿ya? Calculamos el Nusselt. A ver, creo que son acá. Les voy a explicar las correlaciones en relación al Remax. ¿Al Remax? ¿Cómo es eso al Remax? Al Remax. ¿Cuál es el Remax? ¿Reynolds máximo? No, no creo, ¿no? ¿Qué es Remax?
Bueno, continuemos, a ver. ¿Qué es por aquí? ¿Reynolds máximo? ¿A eso se refiere? Sí, ya, después lo vemos. Ya, después. Centrémonos primero en el ejercicio. ¿Ya? Después vemos. Ahorita no hace falta. ¿Ya? Ahorita no hace falta. Entonces, el Nusselt Auxiliar. acá. Sí. El Remax, sí, Reynolds máximo es un rango que se ve en flujo cruzado. Ya. Acá en los enchaquetados no lo vamos a ver, ¿no? No, que yo sepa. Sí, no, no lo vamos a ver. Es otro cuadrito. Ya. Lo que su compañero dice es que el Reynolds máximo es un parámetro que nosotros medimos en intercambiadores de flujo cruzado. Pero es solamente para esos tipos de intercambiadores, ¿ya? Para tanques enchaquetados nosotros tenemos esta tablita acá, ¿ya? Entonces, ¿para qué es? Para tanques enchaquetados, ¿ya? Para tanques enchaquetados vamos a tener esta tablita acá, ¿ya? Bien, entonces en Nusselt acá vamos a seleccionar el que más se parece, y el que más se asemeja, ya les había dicho, es el de palas planas, ¿no? A lo que nos dice el ejercicio que es un agitador de paletas, ¿ya? El que más se asemeja es el de palas planas, ¿ya? Entonces acá la constante A, reemplazando una vez, va a ser 0.36 por número de Reynolds, que precisamente es este valor de arriba, ¿ya? Ese valor de arriba, elevado, ¿ya? Elevado a la constante B, ¿no? La constante B nos dice que es 2 tercios, ¿ya? 2 tercios por el número de Prandtl. El número de Prandtl lo tenemos por acá, cuando lo calculamos de tabla, 2.73, ¿ya? Por acá tenemos entonces 2.73, ¿ya? Elevado a un tercio, ¿no? Elevado a, perdón, elevado a un tercio, ¿ya? Elevado a un tercio por, ¿ya? Viscosidad sobre viscosidad W, ¿ya? Que cuando se trata, por ejemplo, de fluidos que se asemejan a la del agua, ¿ya? O que sean menores a la viscosidad del agua, que en este caso sí va a suceder, nosotros directamente decimos que eso va a ser igual a 1, ¿ya? Entonces acá pongámosle igual a 1. Es una condición que les muestra igual el Inge, ¿no? Es una condición que les muestra, ¿ya? Viscosidad sobre viscosidad W, vamos a decir que va a ser igual a 1, ¿ya? Pero eso solamente es cuando la viscosidad se asemeja mucho a la del agua, ¿ya? Solo en esos casos. En este caso, como estamos diciendo que es un licor acuoso, vamos a decir que sí va a ser muy, muy semejante, ¿ya? Entonces acá calculándolo va a ser 0,36 por 158.858.65, ¿ya? Elevado a 2 tercios, ¿ya? Elevado a 2 tercios por 2.73 elevado a 1 tercio, ¿ya? Todo esto por 1, ¿ya? Dándonos un Nusselt, ¿ya? Dándonos un Nusselt de 1475.81, ¿ya? Sí, 81, con esos dos valores, con dos decimales bajos, ¿ya? Tenemos ese valor entonces, ¿ya? Tenemos el Nusselt ahí. Una vez tenemos Nusselt, ¿qué podemos calcular entonces? H sub 0. Es como que secuencial, ¿no? Por eso hace rato les había colocado como que una secuencia, ¿ya? Teniendo Nusselt, entonces podemos calcular, teniendo la conductividad térmica, podemos calcular nosotros el H sub 0, ¿ya? Entonces de ahí despejamos, ¿ya? Despejamos de ahí H sub 0, que es lo que necesitamos, ¿ya? H sub 0 va a ser igual, ¿ya? Al Nusselt, ya despejando allá arriba de una vez, el Nusselt, que es adimensional, ¿ya? El Nusselt, que es adimensional, por coeficiente de conducción, que viene a ser en este caso este valor de acá, ¿no? Viene a ser este valor de aquí, sobre, ¿ya? Sobre el diámetro del tanque. Y el diámetro del tanque, ¿cuánto es para nosotros? El que se asemeja es el de 14 pulgadas, ¿no? Entonces, 14 pulgadas llevado al tanque, ¿sería cuánto? Por acá coloquémoslo, 12 pulgadas, ¿ya? El diámetro del tanque
tiene 14, ¿no? Creo. A ver. Tiene 14 pulgadas. ¿Ya? Tiene 14 pulgadas. ¿Dónde lo dejé? Diámetro del tanque, diámetro del tanque. Va. ¿Y dónde lo dejé el diámetro del tanque? ¿Lo borré? Creo que lo borré, ¿no? Sí, creo que lo borré, pero ya. Diámetro del tanque acá, sino directamente 12 pulgadas. ¿Ya? 12 pulgadas hacen por, yo sé que en 12 pulgadas o 12 pulgadas están contenidos en un pie. ¿Ya? Entonces acá el H sub 0 va a ser ¿cuánto? Va a ser, a ver, sería 1475,81 por 0,381 sobre 14 entre 12, ¿no? Sobre 14 y arriba lo aumento por 12, dándonos un total de H sub 0 de 481,9574, ¿ya? De H sub 0. Ya es el coeficiente de convección referido al líquido dentro de la torre de, bueno, de la torre no, dentro del tanque de agitación, ¿ya? Eso es H sub 0, ¿ya? Como ya tenemos H sub 0 y HIO, que es el coeficiente de convección interno referido a la superficie lateral externa, ¿no? El intercambiador de calor, en este caso, como es vapor de agua, es un valor constante y conocido, ¿no? Que está ya es 1500 BTU hora, pie cuadrado grado Fahrenheit, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Ya tenemos HO, podemos calcular el U sub 0, ¿ya? Podemos calcular el U sub 0, el coeficiente de diseño teórico, ¿ya? El coeficiente global teórico, ¿ya? Que reemplazando datos, ahorita vamos a ver cuánto nos va a dar, ¿ya? El U sub 0, entonces, o U sub O, va a ser igual HIO, que viene a ser los 1500, ¿ya? Viene a ser los 1500 por acá. Y el HO, que creo que no lo anoté en las unidades, está por acá. HO vendría a ser BTU, hora, pie cuadrado ahora, ¿ya? Por Fahrenheit, ¿no? Por grado Fahrenheit, ¿ya? Por grado Fahrenheit. ¿Qué más? Tenemos acá por el H sub 0, que es lo que acabamos de encontrar. Es esto, esto es 481, ¿ya? 481 sobre lo mismo, ¿no? Sobre esto más el 481. Así, de esta forma, ¿ya? Entonces acá ya encontramos lo que nosotros es el coeficiente global de diseño, del teórico, perdón, el teórico, porque acá no está tomando en cuenta las resistencias por incrustación, ¿ya? 481,9574 sobre 1500 más 481,9574, ¿ya? Dándonos un coeficiente teórico de 364,76, ¿ya? ¿Qué unidades va a tener esto? Va a tener unidades de, este uno se va a ir con este, las mismas unidades, ¿no? BTU sobre hora, pie cuadrado por grado Fahrenheit, ¿ya? Tenemos ahí el U sub 0, ¿ya? Ahora de la formulita que les mostré yo al inicio, ¿ya? En la que nos decía del coeficiente de diseño, ¿ya? En el coeficiente de diseño teníamos nosotros una formulita, ¿no? ¿Ve dónde está? ¿Es impresión mía o borré una diapositiva? No, está acá, ¿ya? Esto de acá, ¿ya? Tenemos esto acá por acá, ¿ya? Entonces nosotros reemplazamos, ¿ya? Reemplazamos, sería esto de acá ahí, eso de ahí, ¿ya? Y las resistencias totales son 0,0005, creo, ¿no? 0,005, sí, 0,005, así, ¿ya? De ahí entonces con un pequeño solve o despejando a mano, ya vamos a tener que el coeficiente global de diseño va a ser igual, ¿ya? Va a ser igual a, enseguida les dicto cuánto sale, a ver, 1 sobre x va a ser igual a 1 sobre 364,76.
más 0.005, dándonos un valor de 129.17 unidades. ¿Qué unidades va a tener? BTU hora pi cuadrado por grado Fahrenheit. ¿Ya? Listo, ya tenemos el U sub D. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No hay dudas? Bien. Ah, sí, de la tabla que estaba al inicio, te indicó que porque era acuoso, se asemejaba al agua, ¿no? Sí, exacto. Porque era licor. ¿Cómo? Porque en el enunciado decía que era licor y entonces yo me explicaba por qué tomaba las propiedades del agua. Exacto, exacto. Es por eso. Es porque no vamos a encontrar para licor acuoso como tal. Si le dan una revisadita, por ejemplo, al Zenger, que suele ser el que tiene más componentes así raros, ¿ya? No hay, ¿ya? No hay. Por ejemplo, a ver, acá justamente estoy yo, a ver, ojeando. Tenemos propiedades de alimentos comunes. Tenemos fruta, manzana, carnes, otros, mantequilla, leche, pastel blanco. No hay como tal licor, ¿ya? Limones, aceitunas, duraznos, naranjas, ¿ya? Se hace más complicado, pero podemos hacer eso por el hecho de que dice licor acuoso, ya de seguro tal vez va a ser un licor bastante diluido, ya que no tenga mucha concentración en alcohol, por lo tanto va a ser tal vez más agua que otra cosa, ¿ya? A ver por acá, nada, ¿no? Nada, nada. No, no hay siempre, ¿ya? Pues sí o sí se hace lo que estamos haciendo, ¿ya? Sí o sí. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya tenemos el U sub D. ¿Para qué vamos a encontrar el U sub D? Dijimos, para poder resolver acá, ¿no? Para poder reemplazar acá y poder encontrar la temperatura de vapor. Que de momento, a ver, ¿qué nos falta? ¿Qué otra cosa nos está estorbando? El área, ¿no? El área nos está estorbando. Definamos acá el área de una vez, por todas, ¿ya? El área de transferencia de calor va a ser igual. Si ustedes se fijan la tubería, ya bueno, en este caso los tanquecitos, el tanque enchaquetado, dice que son tuberías, ¿no ve? Entonces, ¿están de acuerdo que al menos la parte longitudinal, que son estas acá, las paredes de acá, ¿ya? Eso va a ser uno de los de donde se transfiere calor, ¿no ve? ¿Ya? Eso va a ser la unidad. Entonces, ¿cuánto va a ser? Va a ser, ¿están de acuerdo que va a ser pi por diámetro por longitud? Sí, ¿no ve? Entonces acá va a ser pi por diámetro por longitud, ¿ya? Pi por diámetro por longitud. Más, sin olvidarnos, esta pequeña tapita que tiene, ¿no? Que nos dice que tiene fondos abombados, ¿ya? Pero imaginémonos que estamos en el examen y nosotros no vamos a tener cómo entrar y buscar la ecuación geométrica para, la fórmula, ¿no? Geométrica para poder encontrar el área de algo abombado, ¿no? Que sería una semiesfera más que todo, ¿no? Pero, por si no tenían la fórmula semiesfera ahí a mano, podríamos aproximarlo a una tapa redonda, ¿ya? Entonces vamos a aproximarlo, ¿ya? A pi cuartos por el diámetro al cuadrado, ¿ya? Pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Vamos a aproximarlo a eso, ¿ya? Va a ser un área entonces aproximada, ¿ya? Va a ser un área aproximada. Listo. Ya con esto nosotros venimos por este lado y empezamos, ¿ya? Por ejemplo, acá vamos a empezar reemplazando. El diámetro van a venir a ser los del, no es del agitador, son estas 12 pulgadas, ya que 12 pulgadas llevándolo a pie nos da pie, un pie. Longitud, ¿cuánto de longitud tiene? Longitud tiene 10 pulgadas, ¿ya? Fíjense, 10 pulgadas, porque el fluido está en 10 pulgadas, ¿ya? Entonces, fluido, o sea, el L va a ser 10 pulgadas, ¿ya? 10 pulgadas por, ¿ya? Nosotros sabemos que en 12 pulgadas hay un pie, ¿ya? Listo. ¿Qué más? Por la longitud. No, no, ya está eso, ¿no? Diámetro, longitud, ya está, pi cuadrado, ya está, ¿ya? El otro, pi cuartos por el diámetro cuadrado. El diámetro, ¿cuál de los diámetros va a ser acá?
va a ser el de esta chaqueta, porque ahí ocurre la transferencia de calor. Entonces, ¿de cuánto es? De 12 pulgadas igual, ¿ya? O sea, de un pie. Entonces sería pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Y acá sería por un pie. ¿Ya? Por un pie, así. ¿Ya? Pulgada por pulgada, ya tenemos todo. ¿Ya? Sería entonces, ¿cuánto sería el área de transferencia de calor? Sería pi, ¿ya? Sería pi. Por acá tendría que estar pi. A ver, por acá. Pi por 1 por 10, ¿ya? Por 10 dividido entre 12. Todo esto más, ¿ya? Más pi cuartos por 1 al cuadrado. Entonces acá el área de transferencia de calor, ¿ya? El área de transferencia de calor es igual a 3.43. 3.43 pies al cuadrado, ¿ya? De esa forma, ¿ya? Pi por diámetro por la longitud engloba todo lo que es la superficie lateral y a la superficie abombada lo hemos aproximado como si fuera un cilindro, pero lo correcto en sí sería buscar una fórmula de una semiesfera, ¿ya? Eso sería lo correcto, ¿ya? Pero a veces uno no tiene esos datos, ¿no ve? Entonces lo aproximamos, ¿ya? Lo aproximamos a ese valor, ¿ya? Bien, ya tengo área, ya tengo el UD, ya tengo todo para poder encontrar lo que es temperatura de vapor, ¿ya? Temperatura del vapor alimentado, que en este caso viene a ser por acá, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, despejamos, ¿ya? Si nosotros despejamos, va a quedarnos, a ver acá, por acá, así. Por acá, de vapor, ¿ya? Va a ser así, flujo de calor por el coeficiente global de diseño por el área de transferencia de calor, ¿ya? Por el área de transferencia de calor, bueno, esto va a ser así, esto pasa al otro lado, esto pasa al otro lado, y este pasa a sumar, más la temperatura infinita. Más la temperatura infinito. ¿Dónde está la formulita? Acá. Más la temperatura infinito, ¿ya? Reemplazamos todos los datos y en la temperatura de vapor entonces vamos a tener flujo de calor de... A ver, ¿dónde está? Ya me perdí. ¿Dónde estaba lo que estábamos encontrando? El flujo de calor primero, ya 32.600 BTU hora, ¿ya? Vamos a ir reemplazando acá, ¿ya? Vamos a ir reemplazando por aquí. El U sub D, que es algo que hemos encontrado acá recientemente, 192 por el área, ¿ya? Y el área de transferencia de calor lo acabamos de encontrar y está por acá. Y la temperatura del frío es 150 Fahrenheit, ¿ya? 150 grados Fahrenheit, ¿ya? BTU se va con BTU, hora con hora, pi cuadrado con pi cuadrado, sube grados Fahrenheit, ¿ya? Entonces la temperatura del vapor es igual a ¿cuánto? Ahora lo sacamos. 32.600 sobre 129.17 por 3.43. Dándonos acá una temperatura de vapor de 224.16 Fahrenheit. ¿Ya? A esa temperatura tiene que ingresar el vapor. ¿Ya? El vapor tiene que ingresar a esa temperatura. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda respecto al ejercicio? Es de lo más complicaditos de enchaquetado. Los demás es solamente reemplazar datos, literalmente. ¿Alguna duda, alguna consulta? Aprovechen.
A ver. Cristian, una duda sobre este segundo parcial. ¿Es solamente un ejercicio a pesar de que nos mandó a estudiar 4 temas? Como un ejercicio en el examen. Sí, o solamente es solo un ejercicio. ¿Y será igual para este segundo parcial? Sí, sí, un ejercicio nomás. Un solo ejercicio, ¿ya? A ver qué dicen por acá. Dice, para calcular el NUT, el diámetro total siempre debe ser la tubería más grande. En el NUT, no, no, no. En el NUT siempre, para este mismo caso, imaginemos, ¿ya? Y fíjate, imaginemos para este mismo caso, que tenemos todo esto. Vámonos acá al final, ¿ya? Supongo que te referís a que el NUT, ¿ya? A que el NUT, por ejemplo, el número de unidades de transferencia, decís que es igual al coeficiente de diseño por el área de transferencia de calor, ¿no ve? Sobre capacidad calorífica mínima, ¿no ve? Mínima. Entonces, supongo que te referís a esta área de acá, ¿ya? Esta área no es que dependa del más grande, depende de dónde se lleva a cabo la transferencia de calor. Recuerden que aquí estamos tratando un sistema, si bien no lo menciona el ejercicio, nosotros estamos trabajando un sistema adiabático, ¿ya? Estamos trabajando en un sistema adiabático, ¿ya? Estamos trabajando en un sistema adiabático, ¿ya? En el que pérdidas de energía hacia el entorno son cero. ¿En dónde entonces ocurre la transferencia de calor? Fíjense bien acá. Fíjense bien acá. Ingresa el vapor a esta chaqueta, ingresa todo acá y sale por ahí en forma líquida. Entonces, eh, ¿dónde va a ocurrir la transferencia de calor? ¿Va a ocurrir en esta pared o en esta? ¿En cuál creen? ¿En la más chica o en la más grande? ¿Ya? Pero ahí respondiéndole a su compañero, el área, ahí él colocó que si dependía del diámetro más grande, no. No depende de eso y no depende tampoco de que siempre va a ser el de adentro, sino que depende en dónde se lleva a cabo la o el calentamiento o el enfriamiento, ¿ya? En este caso tiene que ser para nosotros analizado en este punto. Este punto es el que a nosotros nos interesa ahora, ¿ya? Ahí es donde ocurre la transferencia de calor en esa pared. Por lo tanto, aquí tú al hallar el área de transferencia de calor, no vas a colocar el más grande. Es más, nosotros acá tampoco le hemos colocado el más grande. Vas a colocar aquella pared, ¿no? O aquella área que está interactuando con la energía de ambos fluidos, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? El área entonces va a ser pi por diámetro por longitud, que en este caso sería pi por diámetro, 12 pulgadas por longitud, 10 pulgadas, ¿ya? Y así, ¿ya? Por ejemplo, acá para que se saquen de dudas sería pi por el diámetro que serían las 12 pulgadas. 12 pulgadas por, ¿ya? 12 pulgadas por la longitud. Y la longitud es 10 pulgadas, ¿ya? Y así, ¿ya? Pero ojo, esta fórmula es para tuberías, ¿ya? Nosotros acá tenemos, sí tenemos una tubería, pero es un final de tubería en la que el ejercicio nos especifica que tienen un fondo abombado. ¿Qué significa que esté abombado? Significa que tiene más área todavía, ¿ya? Porque tiene una forma circular, ¿ya? Pero es eso, ¿ya? ¿Por qué también en este ejercicio nos fuimos por el método tradicional y no por el método largo? No, perdón, ¿por qué no nos fuimos por el método de rendimiento? Es porque es mejor acá debido a la resistencia por incrustación. Si ustedes se van directamente a temas de rendimiento, no van a tener, o sea, ese dato de resistencia por incrustación no les va a servir de mucho, ¿ya? Entonces, es por eso, ¿ya? Muy bien, es por eso, por el RD total que lo hemos resuelto por el método tradicional, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? Ya con eso hemos cubierto ya casi todo, ¿no? Hemos cubierto doble tubo, hemos cubierto coraza y tubo, hemos cubierto flujo cruzado y ya con esto estaríamos ultimando lo que es para
para un recipiente enchaquetado. ¿Ya? Muy bien. A ver, creo que escribo acá. Perdón, me equivoqué. Me refiero a cuando utilizamos el diámetro total de 14 pulgadas. Eh, mm, al menos para este ejercicio no utilizarían el de 14 pulgadas para nada, ¿ya? O bueno, a ver, acá sí lo hemos utilizado, pero recuerdo que en el diámetro del tanque, ¿no? ¿A dónde está? En el diámetro del tanque. Esta la longitud está bien. ¿Dónde está el diámetro del tanque? ¿Dónde lo hemos utilizado? ¿Dónde lo hemos utilizado? Mm, aquí, ¿no? El diámetro del tanque. Pero eso fue para Reynolds. ¿En Reynolds lo hemos utilizado? No creo, ¿no? No lo hemos utilizado en Reynolds. Diámetro del tanque. ¿Dónde hemos utilizado diámetro del tanque? A ver, acá. Aquí tampoco. Y acá tampoco. No. No hay. Ah, acá está Nussel, ¿no? Sí, acá para Nussel sí, fíjate, pero es por fórmula, ¿ya? Es por fórmula. ¿Ya? Para Nussel sí. Para Nussel sí. Bien, si no hay más dudas, vamos a detener la